Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que usted se encuentre. Gusto en saludarle. Hoy quiero compartir un corto devocional. Como comprenderán, mis devocionales solamente son 15 minutos, 20, máximo 30 minutos. Pero lo hacemos con el único objetivo en que nosotros podamos aprender siempre de la palabra del Señor. De hecho, la palabra del Señor siempre nos está animando a que sigamos aprendiendo. ¿Cómo va usted y yo podemos aprender de la Biblia? Es poniendo siempre nuestra fe, nuestra voluntad al cuidado de Dios y a la vez escudriñando de las Escrituras. Y me llama mucho la atención, a veces hay ciertas cosas que nosotros queremos, deseamos, y a veces las pedimos, pero no pedimos bien, dice Santiago, por eso no las recibimos. A veces queremos nosotros ciertas cosas y Dios no nos concede ciertas cosas. ¿Sabe por qué? Porque no es la voluntad del Señor. Acuérdese bien de que en la Biblia habla que dice que un día son como 1000 años para Jesucristo, para Dios, y 1000 años como un día. Como escritor, como lector, como escuchante de la palabra del Señor, muchos hombres, grandes hombres de Dios, no tuvieron siempre lo que pidieron. ¿Por qué será? Bien, porque Dios está en control de todo. Y hay cosas que Dios a veces no concede darnos a ciertas personas. Por ejemplo, a veces nosotros pedimos y decimos, yo quiero tal casa, doble piso, 3 pisos. Y si no es la voluntad del Señor, no la vamos a obtener. Entonces, por eso es necesario que nosotros, siempre y cuando vayamos a las Escrituras, clamemos y pidamos a Dios si es de acuerdo a la voluntad del Señor. A través de los años me he dado cuenta, y ya tengo varios años, déjeme decirle, y gracias a Dios, porque Dios ha ido añadiendo más años a mi vida y a la vez más vida a mis años. Justamente hoy en la mañana me transportaba de la ciudad de Nacogdoches a Lufkin e íbamos hablando en el camino con mi cuñado, uno de mis cuñados, el Israel, y me dice, cuñado, ¿cuándo te piensas retirar? Y yo le dije, bueno, cuñado, yo me pienso retirar, lo voy a hacer joven, le dije. Porque para mí joven son 80 años. Yo no sé cuántos años usted los considera joven. Yo considero los 80 años joven. Y de hecho no se crea. Yo le dije, lo voy a hacer muy pronto, ¿no? ¿Por qué? Porque yo quiero llegar a los 80, 90 años y siempre teniendo la vitalidad que he tenido, la fuerza que he tenido, siempre y cuando pidiéndole al Señor. Ahora, ¿a dónde lo quiero llevar con este punto de vista el cual estoy tratando esta mañana con cada uno de vosotros? Fíjese, hay una gran diferencia entre deseo y necesidad. Hay una gran diferencia. Y solamente vamos a compartir unos cuantos textos bíblicos. Hermanos y hermanas, ¿qué es algo que usted desea? ¿Qué es la diferencia entre un deseo y una necesidad? Déjeme decirle que la diferencia es abismal, o sea, muy lejos. Dice la palabra, así como está lejos el occidente del oriente, el norte del sur, así son las grandes diferencias entre un deseo y una necesidad. Fíjese, deseamos ciertas cosas, pero Dios no nos concede ciertas cosas. ¿Por qué será que no los concede Dios ciertas cosas? Bueno, porque Dios está en control de todo. Él es el que controla todo. Aún dice la palabra del Señor que Él sabe cuántos cabellos yo tengo en mi cabeza. Sabe qué voy a hacer, cómo voy a actuar. Entonces, queridos hermanos, pongamos siempre nuestra mirada en el autor de la vida, en el que todo lo conoce y todo lo sabe. Fíjese, a veces dice confundimos deseo con necesidad. Mire, la necesidad es una cosa, el desear es otra. En cierta ocasión alguien
compartía en cierto programa de televisión, donde contaba la historia que este personaje, siempre que salía con su esposa, cada vez que salía, ella se le antojaba un par de zapatos, frecuentemente. Dice que un día se puso a contar en el armario, en el closet donde ella guardaba su ropa, y dice que pudo contar como 400 pares de zapatos. Es una barbaridad, ¿no? Es una barbaridad. Solamente tenemos 2 pies. No podemos tener 400 pares de zapatos. Y algunos todavía estaban en las cajas con la viñeta, con el recibo de lo que había costado. Porque a veces deseamos, pero no nos ponemos lo que deseamos. El deseo es una cosa, la necesidad es otra. Entonces hay que tener bien en claro eso. Fíjese, hay un pasaje en la palabra del Señor. De hecho hay muchos pasajes, pero pasajes de los cuales nosotros seguimos aprendiendo hoy en día. En el libro de los Salmos, por ejemplo, la Biblia dice que el rey David vivió aproximadamente 1000 años antes de Cristo, 971, 930 y cacho por ahí. Fíjese, en este libro nosotros encontramos grandes verdades de las cuales están escritas por David, porque él escribió la mayoría de los salmos. Ahora, hay un pasaje en el Salmo 34, capítulo 8 al 10. Fíjese, Salmo 34, 8 al 10. Le voy a compartir, le voy a leer lo que dice ahí. Vamos a leer de la siguiente manera, dice: Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Oiga bien, pues nada falta a los que le temen. O sea, cuando usted teme al Señor, no le va a faltar nada. Dios lo va a bendecir, Dios le va a ayudar, Dios va a ser su proveedor. Claro que sí. Verso 10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre. Los leoncillos. O sea, se está refiriendo a los cachorros, sí, que no pueden salir a cazar. Por lo tanto, la madre o el padre, en este caso de león, el tigre, va y hace la caza, ¿no? Van a cazar y le traen de comer a su cachorro, como lo hacemos nosotros con nuestros hijos. Mayormente cuando están pequeños, padre y madre salen a trabajar para proveer. Son los que pagan los recibos, los que traen la comida. Entonces aquí dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Yo no conozco una persona que esté buscando al Señor, que esté adorando al Señor, que esté en comunicación con el Señor y le esté faltando algo. ¿Sí? No se conoce justo y desamparado que mendigue pan, que conozca de la palabra del Señor. Por eso es necesario que usted y yo necesitamos conocer más de la palabra del Señor. Hermanos y hermanas, damas y caballeros, es menester que usted y yo nos metamos más en la brecha a buscar más y a conocer más de la palabra del Señor, de ese libro que es de gran importancia para usted y para mí. Fíjese, los deseos, dice, te pueden frustrar y después estarás enojado con Dios. A veces un deseo nos puede frustrar. Lo voy a llevar a un pasaje que está, si usted ha leído la palabra del Señor, en el libro de Jonás. Hay una historia, en el libro de Jonás, en el Antiguo Testamento, hay una historia de un profeta, un hombre el cual Dios le hizo una orden, le dio un mandato, le dio una voz de comando, le habló con voz de imperativo. O sea, como cuando un gran emperador habla, el subalterno tiene que hacer caso. Pero aquí, Jonás, por ejemplo, el siervo Jonás, cuando nosotros leemos Jonás capítulo 4, verso 1, dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Fíjese,
Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Usted conoce la historia, yo no le puedo estar contando la historia porque sin duda alguna usted la conoce mejor que yo. Él fue comisionado a que fuera y hablara a Nínive, aquella gran ciudad, que le proclamara de la palabra del Señor. Y él hizo todo lo contrario, se fue a Tarsis. Entonces, él se frustró. Fíjese, hay que preguntarnos, ¿es mi petición esencial para cumplir el propósito de Dios o es solo para mi disfrute personal? Tenemos que preguntarnos. Cada deseo, fíjese, desear es una cosa, necesidad es otra. A veces, vuelvo y repito, Santiago es muy repetitivo. Y es que son palabras de las cuales escribió Santiago, con las cuales tenemos que vivir nosotros hoy todos los días. Fíjese, el hombre a veces por eso no recibe lo que pide, porque no lo recibe, no lo pide sabiamente. Dios quiere que nosotros seamos sabios para pedir. Dios quiere que nosotros tengamos un compromiso con el Señor y que a la vez seamos sabios para hablar de su palabra, para compartir de su palabra, para buscar de su palabra. Fíjese, cuando leemos en el libro de Santiago, capítulo 4, verso 3, vamos a ver lo que dice Santiago 4, verso 3. Dice, pedid y no recibís, porque pedid mal para gastar en vuestros deleites. Yo le mencionaba de aquel hombre que cada vez que salía con su esposa se le antojaba un par de zapatos. Entonces, el hombre compraba los zapatos para querer satisfacer a su esposa, porque no quería quedar en mal con ella, y más si lo hacía delante de X persona. Entonces, y como comprenderán, siempre tenemos que atender a nuestras esposas. Yo no estoy diciendo que usted no sea atento con su esposa. Tenemos que hacerlo. Lo mejor que podamos. No vamos a ser perfectos con ella, pero lo mejor que nosotros podamos, hay que ser atentos con nuestras esposas. Pero fíjese lo que dice Santiago. Y solamente yo le estaba compartiendo que solamente quería compartir unas pocas pinceladas con cada uno de ustedes. Mi hermano, mi hermana, ¿sabe qué? Tenemos que saber pedir. Dice la palabra, pedid y no recibid, porque pedid mal, dice, para gastar en vuestros deleites. ¡Wow! ¿Cuáles son los deleites? La vida nos ofrece mucho y hay muchos deleites. El deleite es bueno siempre y cuando con medida, ¿sí? Entonces, el hombre es avaro y glotón por naturaleza. Fíjese, el hombre carnal se está refiriendo a un hombre carnal, no a un hombre espiritual. El hombre espiritual tiene que ser completamente diferente. Vamos a ver un pasaje que está ahí, por ejemplo, en Santiago 4, verso 13, dice: vamos ahora los que deseéis, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos. Fíjese, y ganaremos. A veces nosotros deseamos, pero no lo llevamos a la práctica. No, es una gran diferencia entre desear y estar necesitado. Dios sabe de lo que yo tengo necesidad. Si yo tengo necesidad de un trabajo, el Señor me lo va a proveer. Pero aquí se está refiriendo a este hombre que dice: vamos ahora los que deseéis, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año. Fíjese, estaremos allí un año y traficaremos, dice, y ganaremos. Fíjese esta frase: y traficaremos y ganaremos. Fíjese, wow, ¿no? La palabra de Dios siempre nos exhorta y nos enseña grandes verdades, las cuales están ocultas si nosotros no las ponemos en práctica o no leemos este libro que se llama Biblia.
¿sí? Yo tengo varias Biblias. Esta es una de mis favoritas, ¿no? Letra grande, la cual puedo ver porque ya no, mis ojos ya necesito lentes. Hermanos y hermanas, damas y caballeros, recuerde, Cristo le ama. Y hasta aquí nos vamos a quedar. Vamos a seguir con el siguiente punto de esta serie de diferencias entre deseos y necesidades. Y de la palabra de Dios hay mucho de lo cual nosotros podemos compartir, pero solamente 15 minutos para que usted los ponga, lo lea, lo escuche. Y si tiene su Biblia, sáquela y léala. Es bueno que nosotros tengamos una Biblia, ya sea en papel o la puede tener también así como la tengo yo aquí. Hermanos, vamos a orar. Bendito Dios, Señor y Padre, gracias por la vida. Gracias por las bendiciones en Cristo Jesús. Te pido en el nombre de Jesucristo, gracias por los hermanos, las personas que mirarán este video, que tú los sigas bendiciendo, que sepamos discernir lo que es un deseo y que es una necesidad. Te pido por los enfermos, las personas que se están recuperando del COVID. Te pido por el padre del hermano Plácido Maldonado y el señor Agape allá en México. Señor, gracias por todo en Cristo Jesús, Padre bendito. Amén. Al Señor damos la honra y la gloria, sabiendo que Él está en control de todos nosotros y que nosotros no nos avergoncemos del Evangelio. De hecho, el apóstol Pablo dice, pero no me avergüenzo del Evangelio, dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así dice el apóstol Pablo. Hermanos y hermanas, quiero mandar un saludo a mi primo, Edwin Alexander Ortiz Orellana, allá en la ciudad de Nueva York. Siempre veo sus videos, lo que él pone o escribe, y pues mejor conocido como el Chander. A otros le decimos la Pantera. Que el Señor le siga bendiciendo al primo. Chao, chao, bendiciones mi gente, ahí estamos, cuídense.